El presidente José Antonio Kast ayer firmó un proyecto que es una reforma constitucional que busca elevar las sanciones que se pueden aplicar a funcionarios públicos, ministros, subsecretarios, seremis, entre otros, en caso de que den positivo a un test de drogas. Vamos a conversar de este tema junto a la exdirectora nacional de Senda, Natalia Rifo, que está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo está, Natalia? Bienvenida. Muy bien, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Natalia, bueno, esta presentación del proyecto viene aparejado también a un hecho muy particular que ocurrió la semana pasada, que tiene que ver con la renuncia y la salida de su cargo del ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, precisamente porque dio positivo a un primer test. Ya podríamos profundizar en ese caso en particular, pero creo que es importante ese contexto para entender la decisión del proyecto que presentó ayer el presidente Kast. Primero, ¿qué le parece la propuesta que está haciendo el gobierno? Bueno, hoy día creo que es muy importante poder armonizar todo lo que existe respecto al test de drogas. O sea, partió del 2004 con el test de droga de la Fuerza Armada, después el 2005 parte con funcionarios públicos, pero de determinados rangos y de forma aleatoria. Después tenemos dos leyes de presupuesto, o sea, la de presupuesto y la de reajuste de este año, que incorpora a ministros y subsecretarios, incluso al presidente de la República, el año 2025. Entonces creo que el esfuerzo por armonizar, digamos, la legislación en torno a la aplicación de test de droga es una oportunidad justamente para poder hacer un debido proceso, procedimientos que sean muy transparentes y, por supuesto, también dar una señal a la ciudadanía en relación a que efectivamente la función pública requiere estándares reforzados de responsabilidad ante determinadas conductas, que hoy día sí están sancionados en la ley, digamos, el estatuto administrativo. Efectivamente, una persona que tiene dependencia del consumo de sustancias ilícitas no puede ejercer cargos públicos. Y en el caso de lo que señala el presidente, que fue ayer, entiendo el punto de vista, es porque, claro, la cesación en los cargos respecto a autoridades como gobernadores, por ejemplo, de elección popular, alcalde, tiene rango constitucional. Entonces, ahí hay un resquicio como legal. Pero yo creo que pondría el foco en la oportunidad de hacer procedimientos que sean transparentes y ser muy claro respecto a qué mide el test y cuáles son los alcances efectivamente del test de droga para políticas de prevención, tanto sanitarias como también de seguridad. ¿Por qué es tan importante ese punto, el de la transparencia en estos procedimientos? Bueno, primero porque estamos hablando de una sanción que es elevada, o sea, es la cesación en el cargo tanto de elección popular como de un funcionario público, por tanto, a una sanción tan elevada también requiere procedimientos que sean muy transparentes, muy claros y que también cautelen las garantías, por supuesto, de las personas. Ahora, la señal que intenta dar el gobierno, eso, así uno lo entiende, es ser implacable frente al consumo de droga. Eso en la práctica significa esto al establecer esta causal de cesación producto del test de drogas, que en el caso de los ministros quizás se puede resolver de una manera más sencilla porque son de cargos de exclusiva confianza del presidente. Exacto, y subsecretarios también. Pero claro, usted planteaba también el punto respecto a los gobernadores o cargos de elección popular. Exacto. ¿Le parece en todo caso que es correcto que se genere una sanción de esta envergadura y que se establezca como causal de cesación el consumo de droga? Los funcionarios públicos, incluyendo los que son de elección popular, requieren estándares justamente elevados respecto a una persona común. Recordemos que el consumo en Chile no está penalizado, pero en este caso, efectivamente, yo creo que es importante señalar que efectivamente una persona que ejerce un cargo público y que está consumiendo una droga ilícita, estamos hablando, hay un riesgo de vínculos con un mercado que es ilícito, por cierto. Pero sí haría un punto ahí. Esto no significa, o sea, acá estamos hablando de un test de droga que lo único que ve es ausencia o presencia de metabolitos en la sangre de determinadas sustancias, que se señala, digamos, cuáles son. No estamos acá viendo la frecuencia, dónde compró, si es parte de narcotráfico, no, claro. No estamos moralmente también sancionando a una persona porque tenga una carrera criminal. Lo digo porque es súper importante que este puede ser un elemento efectivamente en los temas de probidad y transparencia que son tan importantes, por ejemplo, para el crimen organizado, pero no solo esto, sino que abrir las cuentas bancarias, por cierto, tener mayor control en las fronteras, en fin. Entonces, es importante hacer el punto para qué puede servir. Y efectivamente, si uno lo pone en la lógica de los estándares de probidad y transparencia y conducta que deben tener los funcionarios públicos, es una herramienta que debiese tener una sanción también, como la señala. Porque al final es una señal que se da a la ciudadanía también respecto al tema, ¿no? Es una señal que se da a la ciudadanía, pero yo no puedo dejar de decir como exdirectora de Senda y como psicóloga también,
que es bien importante tanto como esta señal, como también la señal de que el trastorno por consumo de sustancias es un problema de salud mental. Entonces, es muy importante porque hoy día en Chile tenemos, por supuesto, problemas con los consumos, tenemos que hacer mayor prevención en niños, niñas y adolescentes, pero también tenemos que avanzar a que las personas no sientan temor en pedir ayuda. O sea, aquí, si una persona tiene un trastorno por consumo de sustancias, no podemos quemarlas, digamos, en la hoguera, digamos, y que sea algo que sancione moralmente a esa persona, porque esa persona sí no va a pedir ayuda. Hay un estigma muy fuerte en este trastorno. Entonces, creo que en esta discusión es súper importante no perder de vista ese elemento, que es distinto a pensar de que una persona que tenga una dependencia, que hoy día de hecho está estipulado en la ley, digamos, de estatutos de administración del Estado, no puede ejercer un cargo público. Estamos con Natalia Rifo, exdirectora del SENDA aquí en CNN Chile Radio. Natalia, volvamos al tema del procedimiento, que usted ponía énfasis en la necesidad de que sea un procedimiento transparente, Sí. ¿no? Para establecer luego las sanciones correspondientes. Y acá se ha abierto una discusión a propósito de la situación del ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez, porque él anuncia que va a haber una contramuestra. Sí. ¿Nos podría explicar cuál es el procedimiento para este tipo de testeo, para entender también cuáles son los pasos a seguir? Bueno, el testeo que se realiza a funcionarios públicos, lo que les señalaba que es desde el año 2006, donde se hace como un muestreo aleatorio de 50 instituciones, tiene un procedimiento que yo creo que es un buen ejemplo para poder avanzar ahí, es de orina, sí, a diferencia de este que es de pelo, que está establecido en la ley que es de pelo. Una contramuestra es una muestra en el mismo momento que se le saca la muestra para hacer el test, se guarda, digamos, una muestra para poder nuevamente analizarla. No es que nuevamente se le tome el test, eso es bien importante señalar, porque uno escucha comentarios, bueno, se le va a tomar de nuevo, ahora no va a salir, en fin. Sí. Entonces es un procedimiento muy serio, un protocolo debiese tener muy claro, por ejemplo, el laboratorio que va a analizar las muestras, que idealmente sea una licitación pública, que resguarden, por supuesto, la custodia de la muestra, que exista la contramuestra. Pero todos esos protocolos están establecidos hoy día, ¿no? Están establecidos y por eso uno observa, digamos, lo que pasó, digamos, con la renuncia, la solicitud de renuncia de este subsecretario, y claro, no se esperó justamente a la contramuestra, que justamente tiene que ver con el derecho también de las personas y de protocolos que sean transparentes y claros, para luego una sanción que es tan acorde efectivamente. Claro, porque podría darse el caso que esta contramuestra arroje que sea negativo, digamos, ¿no? Y que no haya consumo. O sea, por algo existen las contramuestras, efectivamente, porque permite en el fondo. Ahora, en general, bueno, yo no soy experta en el tema de laboratorios, pero por supuesto que hemos químicos, pero hemos estudiado, porque me tocó justamente liderar en los años que estuve en Senda los procedimientos del decreto 1215. Y en general, el nivel, digamos, el porcentaje de factibilidad de que los resultados sean los correctos es bastante alto en general. Pero eso no significa que la persona no tenga el derecho a la contramuestra y que esto permita efectivamente que tenga un resultado certero. Yo tengo una opinión personal respecto a la confidencialidad. A ver. Yo creo que, por supuesto que si una persona sale porque salió positivo, probablemente luego se va a saber. Pero a mí me parece que estos resultados debiesen cautelar efectivamente la confidencialidad de los resultados. Hasta que se tenga la contramuestra. Por supuesto, hasta cerrar todo. Y además, claro, lo que vimos hoy efectivamente es una vocería respecto a una persona en particular. Entonces, el escarnio público, y no estoy defendiendo acá a nadie, porque efectivamente uno sabe, yo fui ministra de Estado, y uno firma además algo que dice que uno no puede consumir, digamos, un documento en que señala que entonces no es una defensa, pero eso no significa que una persona tenga que verse expuesta efectivamente a algo que todavía ni siquiera se cierra un procedimiento. Entonces, yo creo que es súper importante porque la señal no es buena. Claro, no porque es buena. Si la contramuestra, volviendo al ejemplo y a este caso, si la contramuestra da negativo, se genera una situación en la que se ha sancionado a una persona por error, digamos. Pero además, y vuelvo un poquitito atrás, que no solo se ha sancionado respecto a la pérdida de su cargo, sino que también se la ha vapuleado también públicamente. Una sanción social, digamos. Completamente. Ahora, efectivamente, uno como autoridad pública, cuando es autoridad pública, tiene estándares más altos. Y tiene que estar disponible también efectivamente para recibir, digamos, una evaluación de la ciudadanía o de su propia jefatura, digamos, respecto a este estándar.
Pero cuando uno ve epítetos que no quiero repetirlos acá en realidad, respecto a una persona que consume droga, yo insisto, yo como psicóloga, como exdirectora de Senda, no puedo dejar de señalar que las personas no olviden que el trastorno por consumo de sustancias es un problema de salud mental. No necesariamente un positivo significa un problema de salud mental, porque en el caso del 12-15, que este es un elemento que entiendo que no incorpora este testeo, es que a las personas, luego que salían positivos, con contramuestra, había un equipo médico, psiquiátrico, digamos, que hacía un diagnóstico para determinar si esta persona tenía un trastorno por consumo de sustancias. Yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos, porque el diagnóstico es un diagnóstico psiquiátrico, es un diagnóstico médico, lo tiene que hacer un equipo. ¿Y qué permite eso? Tomarnos en serio el tema. O sea, ¿qué pasa si la persona tiene un trastorno? Necesita tratamiento. Entonces hay que orientarlo, acompañarlo como a cualquier persona que tenga un problema de salud mental. Natalia, estos puntos son bien importantes pensando en la discusión más grande que se da respecto a lo que significa el consumo de drogas en un momento particular también por la amenaza del crimen organizado que gira en torno a esto. ¿Cómo crees tú que se está dando ese debate, el más grande, en donde el testeo a los funcionarios públicos es solo una parte nada más? O sea, bueno, yo creo que justamente eso es lo importante de entender. Cuando uno habla de crimen organizado, estamos hablando de no solo narcotráfico, microtráfico, sino que estamos hablando de trata de personas, estamos hablando digamos, de delitos que forman parte efectivamente de un negocio, entre comillas, donde el consumo efectivamente es una demanda que aumenta probablemente cuando hay mayor oferta, pero es un elemento solamente. O sea, creo acá que es súper importante entender que el testeo de drogas tiene que ver más bien con la probidad, con el estándar de responsabilidad alta que tienen los funcionarios públicos, más que una herramienta que sea demasiado útil, digamos, para el tema del crimen organizado. O sea, yo creo que acá no hay que perder el foco. O sea, yo tengo formación también en los temas de criminalidad y me parece que hoy día no hay que olvidarse del crimen organizado, hay que atacarlo, por ejemplo, con elementos como la apertura de las cuentas bancarias, el seguimiento de la ruta del dinero, ¿Y la legalización de ciertas drogas es un camino? ¿Lo han planteado algunos parlamentarios? O sea, yo insisto acá que el tema de la legalización de las drogas es un tema, no es baladí, digamos, no es que uno diga con esto se resuelve el crimen organizado, porque cuando uno regula alguna sustancia o legaliza, esto significa también hacer campañas y poner muchos recursos para prevención. O sea que hay que ser súper responsable. Esto no solo se trata de un tema económico, aquí estamos hablando de una señal que uno puede dar a la ciudadanía. Entonces hay que ser súper cuidadoso. Acá estamos hablando de que queremos nosotros proteger a los niños, las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes de los consumos iniciales. Entonces son discusiones que tienen que incorporar todos esos elementos. O sea, ok, si se va a discutir aquello, también discutamos idealmente, por ejemplo, una ley integral de prevención, donde se pongan más recursos efectivamente para recuperar a las personas, pero también para evitar que los niños inicien su consumo como hoy a los 12, 13 años en algunas ocasiones. Natalia Rifa ha estado con nosotros, exdirectora de Senda aquí en CNN Chile Radio. Gracias por haber venido al estudio, Natalia. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación.